para poderles ahorita de todas formas enviar el enlace. Primero, buenas tardes a todos, espero que estén muy bien. Antes de comenzar, mañana no vamos a tener clase, pero no, el que no vayamos a tener clases no implica que no vayamos a tener una actividad. ¿Por qué les digo esto? Porque desde el programa de medicina veterinaria se han venido realizando una serie de, de charlas y demás, pero la de mañana, aunque no está directamente relacionada con la parte de sanidad como tal, sí van a tocar aspectos de sanidad que son importantes. ¿Por qué les digo que no está relacionada como como que uno dijera, uy, esta charla sí es netamente de sanidad? Ya les voy a leer el nombre de la charla, que por eso estaba mirando el celular. Dice, transferencia de embriones en bovinos, manejo de la vaca donante. Entonces, la vaca donante, pues es la que nos va a dar los óvulos para poder generar esos embriones in vitro o para poderlos pues llevar a una receptora. Y entonces, dentro de esa vaca donante hay algunas también patologías y hay algunas especificaciones sanitarias que se deben tener en cuenta. No conozco la charla, pero como dice manejo de la vaca donante, deben de tocar también aspectos sanitarios. Entonces se me hace importante que asistamos. Cuando se finalice la clase, yo les voy a enviar a los correos electrónicos el enlace donde pueden hacer como la inscripción. Es mañana a las 3 de la tarde, entonces es en todo el horario de clase. Entonces por eso es que no nos vamos a ver nosotros, digamos, en este grupo, sino que nos vamos a conectar a escuchar la charla de manejo de donante de la vaca receptora, de la vaca donante. Listo, claros hasta ahí. Sí, profe. Listo. Y entonces, ahora sí, para continuar con la clase pasada o la semana pasada, digamos, en general, denme un segundito. eh, a mí me gusta poner mi cámara, no para verme porque igual no me veo ni nada de eso, sino porque de todas formas, al menos creo yo que uno viendo ahí como a la persona se puede hacer un poquito menos distante eso, entonces por eso es que me gusta aprender como la cámara en las clases. Entonces ya que sí la aprendí, vengan, yo vuelvo a poner las diapositivas para poder continuar. Entonces la clase pasada habíamos visto o veíamos el control o el manejo, digamos, de pestes y que la enfocábamos mucho a, digamos, de los mayores problemas que tenemos en nuestras producciones pecuarias, que son los roedores. Entonces veíamos que para manejar, digamos, o controlar o minimizar la presencia de roedores en nuestros predios productivos, pues recurríamos a diferentes estrategias que lo ideal es hacer como una combinación de todas dentro de un manejo indirecto, que es el control de las basuras, el manejo adecuado de los residuos sólidos, el manejo adecuado del lugar de almacenamiento de los alimentos, una adecuada higiene y también hacer como una parte, cuando sea necesaria, de un manejo químico, que muchos de estos elementos químicos van direccionados a matar, digamos, los roedores, ¿cierto? Entonces, que buscamos pues combinar los métodos, no siempre todo lo vamos a tener que hacer con métodos químicos, depende mucho del grado de infestación de roedores que tengamos, que puede ser bajo, moderado o alto, ¿cierto? Que usualmente los químicos lo utilizamos cuando hay mucha infestación o una infestación alta de roedores. Cuando es baja, lo podemos manejar, digamos que de manera indirecta con las buenas prácticas. Entonces veíamos como esto en términos generales. Y el día de hoy, miren que yo les coloco ahí estrategias de control. Y resulta que esto de las estrategias de control hace relación a cómo llegar a realizar
actividades en los predios pecuarios y digamos no solamente en los predios pecuarios, sino actividades en el ámbito también municipal o en el ámbito regional o nacional que me conlleven a disminuir la presentación de las enfermedades que me afectan a mis animales. ¿Qué es importante tener acá? Primero, esto de vigilancia epidemiológica, y entonces yo ahí, a mí esta película pues me gustó mucho, pero pues eso no viene al caso, sino que me gusta mucho la niña que está ahí acompañada por Bolt con los binoculares. ¿Y por qué me gusta mucho esa imagen? Porque vigilancia epidemiológica es eso, tener los ojos apuntando en la dirección correcta para identificar qué animales empiezan a manifestar signos o síntomas que nos indiquen que hay alguna alteración en su estado de salud. Entonces yo pongo esa imagen es para hacer relación a eso. Vamos a estar siempre todos con 20 ojos encima sobre los animales para ver cuándo se empiezan a presentar alteraciones que nos digan, ojo, alerta, cuidado, que aquí algo está empezando a pasar, aquí algo está cambiando. Entonces, eso es lo que quiere decir esto de vigilancia epidemiológica. ¿Qué pasa? Y me voy a adelantar aquí unas cuantas diapositivas para llegar acá. Y acá en esta diapositiva solamente quiero que nos centremos por el momento en los logos, en lo que está al lado izquierdo de la diapositiva, que dice Organización Mundial de la Salud, OIE, ICA. Estas organizaciones son las instancias a nivel nacional, el Instituto Colombiano Agropecuario, y a nivel internacional, Organización Mundial de la Salud y Organización Mundial de la Salud Animal. Eso es lo que quiere decir OIE. Lo pueden encontrar como Organización Mundial de Salud Animal o dependiendo del habla, pues que es español, pero si es como muy latino no le dicen salud animal, sino sanidad animal, Organización Mundial de Sanidad Animal. Entonces, digamos que es lo mismo, sino que cuando son muy españoles dicen salud animal y cuando somos más latinos decimos sanidad animal, pero es lo mismo. Estas organizaciones que son internacionales son fundamentales porque a nivel mundial nos van a decir cuáles son las enfermedades que afectan a los animales para las cuales vamos a estar con los ojos encima, es decir, cuáles son las enfermedades para las cuales como médicos veterinarios, como zootecnistas, como profesionales del agro, vamos a estar haciéndole vigilancia, monitoreándolas, haciéndole seguimiento, haciendo chequeo a ver si cambian. ¿Cómo así que si cambian? Si se aumenta la presentación de esa enfermedad, si disminuye la presentación de esa enfermedad, si continúan de manera como similar a lo largo del tiempo. Entonces, estas dos instituciones, Organización Mundial de la Salud y Organización Mundial de la Sanidad Animal, son las que a nivel mundial nos dicen, ojo, ojo. Uno dice, bueno, la de sanidad animal yo entiendo, o a uno se le hace muy fácil asociar, que listo, nos dan las directrices o nos dan las enfermedades de los animales que les tenemos que hacer seguimiento. Pero a uno a veces puede que no le quede tan claro por qué la Organización Mundial de la Salud. ¿Por qué? Porque la Organización Mundial de la Salud hace seguimiento a las enfermedades que afectan a los seres humanos. ¿Y qué relación tiene ella con nosotros como zootecnistas o para con nosotros como médicos veterinarios? Que aquí hay que recordar que hay muchas, no poquitas, hay muchas enfermedades que cuando afectan a los animales, estos animales también nos pueden pasar esas enfermedades a nosotros. Y cuando esto ocurre, se conocen como enfermedades zoonóticas. Entonces, la Organización Mundial de la Salud nos dice, ojo,
que hay unas enfermedades de los animales que nos pueden pasar a nosotros humanos y hay que estar como chequeando. Entonces, por eso me quería venir a esta diapositiva para que tuviéramos muy en cuenta en el ámbito internacional quiénes son los que nos dicen cuáles son las enfermedades, hacerle seguimiento. ¿Qué pasa con el ICA? El ICA, el Instituto Colombiano Agropecuario, es en el ámbito nacional la entidad encargada de hacer el seguimiento a las enfermedades que de acuerdo a nuestra zona, que de acuerdo a nuestras características, que de acuerdo a los animales que nosotros tenemos en producción, pueden ser más relevantes. ¿Por qué les digo esto? Porque el listado de enfermedades es muy largo. Son más de 600 enfermedades las que la OIE y la OMS dicen que le deben de hacer seguimiento. Pero no solamente en Colombia, en todos los países es casi que imposible hacerle seguimiento a todas las enfermedades. Hay que priorizar. ¿Y priorizar basados en qué? Basados en lo que más se presenta, basado en lo que más afectación hay o genera en la zona, basado en lo que más pérdidas económicas genera en la zona. Entonces el ICA prioriza y le hace seguimiento a esas enfermedades que ya vamos a mencionar. Entonces por eso me quería ir para esa diapositiva antes de continuar. ¿Qué es importante tener en cuenta cuando nosotros hablamos de realizar un proceso continuo de monitoreo de las enfermedades para poder garantizar esa salud, para poder garantizar esa sanidad en los animales? Hay que tener en cuenta varios aspectos. Primer aspecto, vigilancia. Cuando nosotros hablamos de vigilancia, monitoreo, chequeo, seguimiento de esas enfermedades, a nosotros lo que nos interesa es lo que acá dice en el objetivo, en la parte de vigilancia. ¿Y qué dice? ¿Qué nos interesa? ¿Qué es lo que queremos lograr? Queremos producir información acerca de las enfermedades. ¿Cómo así que producir información acerca de las enfermedades? Queremos es poder generar datos generales en relación a la enfermedad está matando o no está matando población susceptible o población que padezca la enfermedad. La enfermedad se está diseminando más rápidamente que antes o se está diseminando a la misma velocidad o ha disminuido la velocidad de diseminación. La enfermedad está afectando a otras especies, por ejemplo, que antes no afectaba. Entonces, toda esa información en relación de cómo evoluciona la enfermedad es lo que a nosotros nos interesa producir. Y cuando hablamos de vigilancia epidemiológica, ¿y qué es esto del significado? Lo que hacemos o lo que se hace en vigilancia epidemiológica para poder generar esa información. ¿Qué se hace? Colección o recolección de la información. ¿Cómo así que colección o recolección de la información? Y ahí es donde productores, mayordomos, vecinos, técnicos, tecnólogos, profesionales, todos tenemos un papel muy importante. Esa recolección de la información la puede comenzar cualquier persona. Cualquier persona puede decir o puede detectar, ojo que acá en este predio estos animales están como presentando cositas raras. El predio de este vecino, los animales están como raros, como no sé qué, como no sé explicarlo, pero no están normales. Llega el zootecnista, ojo que acá estos animales están enfermos. ¿Qué tienen? No tenemos ni idea, pero están alterados, ¿cierto? Entonces, ese primer paso que es recolectar la información, identificar dónde se presentan los animales enfermos, casi que la puede hacer cualquier persona. Y ya vamos a ver que luego se va como centralizando esa información. Luego esa información, otras personas
que ya vamos a mirar quiénes, pues las van a procesar, las van a analizar, es decir, las van a descomponer en pedacitos muy pequeñitos, van a sacar algunas estadísticas, ¿cierto? Y luego de que saquen esas estadísticas y nos digan, ay, sí, de tantos animales que nosotros pudimos visitar, tantos estaban enfermos, nos van a poder dar información acerca de esas enfermedades. Entonces, miren que eso es lo que hacemos en vigilancia epidemiológica para poder monitorear las enfermedades. ¿Qué pasa? Que esa vigilancia o ese monitoreo de las enfermedades tiene un propósito fundamental, tiene un propósito muy, muy importante. ¿Cuál es ese propósito? Poder generar estrategias de control de las enfermedades. ¿Y qué son las estrategias de control de las enfermedades? Lo que veíamos también cuando mirábamos las diversas enfermedades como medidas preventivas para evitar que se presenten las patologías, también estrategias como medidas curativas para aminorar o para disminuir o para reducir la sintomatología y atacar a esos microorganismos y deshacernos de esos microorganismos. Entonces, cuando hablamos de control, ya son todas esas estrategias, bien sea de prevención primaria, prevención secundaria, básicamente, enfocadas a la reducción de, acá dice una palabra que es incidencia de las enfermedades. Eso no es otra cosa sino actividades que van buscando reducir el número de animales que se enfermen. Y ahí les pongo, digamos, algunas de esas estrategias de prevención primaria o prevención secundaria que veíamos que hacen o que cumplen ese objetivo. El sacrificio de los animales, ¿qué objetivo busca? Voy a decir la palabra fea, pero lo que hacemos es matar a los animales que están contaminados con el propósito de disminuir la diseminación de los microorganismos que contaminaron a ese animal. Cuando hacemos el proceso de vacunación, ¿qué estamos haciendo? Pues una microinfección para que esos animales reconozcan los agentes patógenos y están preparados para atacarlos en el momento en que en la vida real se topen con esos microorganismos. ¿Para qué? Para no enfermarse, para poder combatirlo y continuar su vida productiva como si nada hubiese pasado. Entonces, la vigilancia es fundamental para poder que nos den o para poder darnos las herramientas o direccionarnos a cuáles estrategias o cuáles medidas de control vamos a generar. ¿Tenemos preguntas hasta este momento? ¿O vamos bien? Bien. Listo, perfecto. Espérenme, yo vuelvo a poner esto por acá grande. Listo. Miren, yo acá en esta diapositiva coloco como un símil. En la columnita de la izquierda dice actividades de control. ¿Cómo así que actividades de control? Y mire, dice muestra de leche y sangre para test de laboratorio, es decir, pruebas diagnósticas. Y miren que las pruebas diagnósticas nosotros las habíamos visto por allá comenzando el semestre como una estrategia de prevención secundaria que nos permitía detectar, aunque los animales no manifestaran signología y sintomatología, cuáles animales posiblemente ya estaban enfermos. Entonces, esas son estrategias de control. ¿Por qué? Animal que está enfermo, le damos tratamiento, lo sacrificamos antes de que contamine, generamos aislamiento, generamos una separación, le damos la oportunidad de que él se recupere de manera espontánea, pero no, nos permite también identificar y tomar otras estrategias, pero esa como tal es una actividad que nos va a permitir a nosotros individualizar los sujetos enfermos. Miren que en la parte derecha o en la columna derecha yo les coloco resultado de la vigilancia y dice procesamiento de las muestras de los resultados a nivel local,
pues si eso de nacional, pues en caso de que tenga que llegar a nivel nacional, pero por lo menos a nivel local o a nivel de la granja. ¿Cómo así que procesamiento del análisis o de los resultados? Pues a mí, o a uno como zootecnista y a uno como médico veterinario, claro que le interesa saber individualmente cuál es el animal que salió positivo. Obviamente, porque uno tiene que tomar otras estrategias sobre ese animal positivo. Pero a uno como zootecnista o a uno como médico veterinario, también le interesa saber es el comportamiento genérico o poblacional. ¿Cuántos realmente dieron positivo? De 100 vacas dieron 10 positivas, es decir, es una enfermedad que me está afectando al 10% de mi población, o es una enfermedad que me está afectando al 50% de mi población, o es una enfermedad que me está afectando o me afectó al 100% de mi población. Y esa proporcionalidad me va a servir, ¿para qué? Para yo decir, no, es que me está afectando al 1%, al 2%, no es tan crítica, no, me está afectando al 60, al 70% de mis animales, es algo más crítico. Entonces, miren que esa información ya poblacional, ese seguimiento que yo ya no manejo a un único individuo, me permite tomar medidas en toda mi granja, no solamente sobre el animal. Eliminación de las enfermedades en la granja. Denme un segundito, por favor. Ya. Mi padre también trabaja y también está como haciendo videoconferencias y todo esto. Entonces, el otro ejemplo que yo les coloco aquí, mire, eliminación de la enfermedad en la granja y certificación de predios libres de alguna patología. Miren que, y pongamos por ejemplo el caso de brucelosis o de aftosa, que son programas nacionales que queremos que nuestros predios productivos no tengan estas patologías, no tengan brucelosis, no tengan aftosa, no tengan tuberculosis, ¿cierto? ¿Y qué hacemos con ellos? Pues muestreamos, vuelve y juega la primera actividad, muestreamos los animales que salen positivos los vamos eliminando de nuestros predios, otras actividades adicionales. Pero entonces, miren, todos esos resultados que acá dice procesar y analizar los datos, vuelve y juega a nivel local y a nivel nacional y diseminar la información. ¿Qué pasa? Cuando una finca ingresa a estos programas, ¿cierto? Que son programas estatales, por llamarlos de alguna manera, pues cuando yo digo estatales no es que el gobierno los pague, pero cuando uno se inscribe o quiere certificar su predio libre de estas patologías, uno tiene que hacer la inscripción ante las oficinas del ICA para poder que ellos hagan la vigilancia, el seguimiento y saber si sí estamos cumpliendo con todo lo que decimos. Entonces, miren que cuando uno le da esa información al ICA de vea, hice estos muestreos, salieron estas positivas y eliminamos estos animales, ¿cierto? El ICA coge toda esa información y esa información, no sé si en esta clase o dentro de 8 días, vamos a ingresar a la página del ICA para mirar dónde se visualiza muy bien como toda esta información que ellos recopilan. Entonces, ¿ellos qué hacen? Recopilan, por ejemplo, la granja de Sutanito Pérez, se inscribió, sacrificaron tantos animales, se hizo muestreo, 2 animales dieron positivos. Ellos eso lo reportan para el municipio y lo reportan para el país. ¿Por qué? Así en todo el país podemos, cuando ingresamos a la página del ICA, ir, buscar los boletines y poder visualizar. Ay, miren, es que en Antioquia se está presentando mucho esta y esta y esta otra enfermedad. Vea, en Antioquia la semana pasada se presentaron esta otra patología y en este municipio. Ay, vea, en Antioquia se están esperando los resultados a ver si eran positivos o negativos para esta otra patología. ¿Y por qué eso es importante? Para poder conocer como país
cómo estamos en las diferentes enfermedades. Entonces, eso de lo de la diseminación de la información es lo que les acabo de decir que hace también el ICA, montar en sus plataformas cómo estamos en sanidad animal, por lo menos de algunas enfermedades, porque no, infortunadamente, no le hacemos seguimiento a todas las patologías, solamente le hacemos seguimiento, repito, a las más prioritarias. ¿Qué pasa aquí? Miren que yo acá les pongo, o esta tablita es para diferenciar como dos objetivos que buscamos al hacer seguimiento de enfermedades. ¿Qué objetivos? Depende del tipo de enfermedad que estemos analizando. Entonces tenemos muy a grosso modo, dos tipos de enfermedades. Una enfermedad o un grupo grande de enfermedades que se llaman enfermedades endémicas y un grupo grande de enfermedades que las conocemos como enfermedades exóticas. ¿Qué es esto de las enfermedades endémicas? Cuando nosotros hablamos de una enfermedad endémica, estamos hablando de una enfermedad que permanece en la población en un área geográfica a lo largo del tiempo. ¿Cómo así? Nosotros, por ejemplo, somos un país endémico de leptospirosis, por decir algo. ¿Cómo así que endémico de leptospirosis? Pues la leptospirosis en nuestros animales siempre se ha presentado. En algunos casos un poquito más de casos, pueden disminuir la presentación de casos otro poquito, pero en términos generales va fluctuando sin que se nos presente un incremento muy abrupto en la cantidad de esos casos y tampoco sin que lo hayamos podido, digamos, eliminar o erradicar. Siempre ha estado presente en el territorio nacional con niveles fluctuantes. Entonces, a esas enfermedades que siempre han estado, digamos, en nuestro territorio, es a lo que conocemos como las enfermedades endémicas. ¿Qué pasa con las enfermedades exóticas? Las enfermedades exóticas son las que nosotros sabemos que existen, a veces las estudiamos inclusive y es importante estudiarlas, pero no están en nuestro territorio nacional. ¿Y por qué es importante estudiarlas, conocerlas, aunque no estén en el territorio nacional? Porque pueden ingresar en algún momento. Ese es el gran peligro, que ingresen en algún momento. Entonces, cuando nosotros hacemos monitoreo, vigilancia, seguimiento, chequeo, observación de estas enfermedades, tenemos que partir de eso. Estamos observando una enfermedad que siempre ha estado presente en nuestro territorio o estamos observando una enfermedad que sabemos que existe pero que no ha estado presente en nuestro territorio. ¿Por qué? Porque eso cambia o modifica el propósito o el objetivo para el cual nosotros estamos observando esa enfermedad. ¿Cómo así? Cuando nosotros estamos observando o monitoreando estas enfermedades de manera, o cuando las enfermedades son endémicas, nosotros monitoreamos estas enfermedades para detectar si el número de animales afectados por esta patología se me empieza a incrementar, para ver si empiezan a aumentar. Eso es lo que decimos reportar brotes. ¿Qué es un brote? Un aumento en el número de casos de una patología. Entonces nosotros estamos chequeando rutinariamente muchas patologías propias de la zona o endémicas de nuestro país para ver si empiezan esos casos a aumentar. ¿Por qué? Porque si empiezan esos casos a aumentar, es decir, si empiezan a aparecer brotes, ¿qué quiere decir eso? Ojo que hay que empezar a modificar esas actividades de control. Ojo que algo en esas actividades de control no está yendo bien.
ojo que hay que modificar estas estrategias, que esos microorganismos ya nos pillaron y ya se están ellos también agilizando para poder sobrevivir. Entonces, eso es lo que nos dice o nos permite identificar el seguimiento o la vigilancia en enfermedades endémicas. ¿Cuál es el propósito o el objetivo de hacer vigilancia en una enfermedad exótica, es decir, en una enfermedad que nosotros no tenemos? Es poder detectar si en algún momento llega la enfermedad, es decir, detectar la presencia. Y por eso lo que se busca es poder reportar todos los casos sospechosos. ¿Cómo así que todos los casos sospechosos? Todos los casos que puedan tener algún signo o algún síntoma compatible con esa patología exótica. ¿Para qué? Pues puede que nos salgan todos negativos y eso es lo que esperamos, que salga todo negativo y que sean otras patologías pues endémicas o que sea otra vaina o que nos hayamos equivocado. Es mejor equivocarnos en eso, pero esperamos que todas las pruebas de laboratorios que hagamos que para identificar esa enfermedad exótica salgan negativos. Pero si de casualidad llega a salir uno positivo, ¿eso qué nos va a permitir? Prender las alarmas. ¿Cómo así que prender las alarmas? Eso nos va a nosotros permitir, ojo, ojo ICA, ojo en los aeropuertos, ojo en los puertos marítimos, ojo en los puertos terrestres, ojo con la comercialización de todos los animales y todos los subproductos. Hay una enfermedad que no la teníamos y como no la teníamos, eso conlleva a grandes desafíos y podemos hacer un poco el símil con lo que estamos viviendo hoy en día con el COVID. ¿Qué pasa? Miren que el COVID para nuestro territorio y bueno, y también pues donde se originó es considerada una enfermedad emergente. Y bueno, y en el mundo es considerada una enfermedad emergente. ¿Qué es esto de una enfermedad emergente? Una enfermedad nueva. Y aparte, miren que él se originó por allá en China, ¿cierto? Y se fue como viniendo por acá, se fue viniendo a las Américas. Para nosotros, eso era una enfermedad exótica. ¿Por qué? Porque nosotros no la teníamos, aunque otros países ya la hubieran comenzado a tener. Entonces, para nosotros era exótica. ¿Qué se empezó a hacer con todo esto del COVID? Empezar a hacerle análisis a Raimundo y todo el mundo, todos los casos sospechosos. Si uno medio tiene una gripita o cualquier cosa, siempre le empiezan a hacer entonces la prueba de diagnóstico para el COVID. ¿Para qué? Para poder reportar todos los sospechosos y poder identificar cuáles o cuál fue, digamos, el primer caso que se reportó. ¿Cuál es y por qué hacemos esto en los animales también y en humanos? Cuando se trata de enfermedades exóticas hay un gran problema y el problema es que aparte, por ejemplo, con el COVID, aparte de que es nueva y el problema es que nadie tiene inmunidad, pues eso mismo pasa con estas enfermedades exóticas. Si nosotros no las tenemos en el país, nosotros usualmente no tenemos vacunados, no tenemos protegidos a nuestros animales. ¿Por qué? Porque esas enfermedades no las tenemos. Si llegan a entrar esas enfermedades exóticas, pues van a afectar gravemente a nuestros animales. ¿Por qué? Porque van a encontrar unos animales totalmente susceptibles que no los reconocen porque no están vacunados, porque no se habían enfrentado a esos microorganismos con anterioridad. Entonces, las pérdidas pueden ser bastante importantes. Entonces, vigilancia, enfermedades endémicas, poder detectar si los casos van en aumento. Vigilancia, enfermedades exóticas, poder identificar todos los sospechosos para evitar un caso, o si en caso de que se detecte un positivo, poder, digamos, tomar todas las medidas para mantenerlo lo más alejado posible del resto de los animales. Esta diapositiva yo me la voy a saltar, o bueno, no me la voy a saltar, pero vamos a hacer caso omiso de esta columna. ¿Y por qué vamos a hacer caso omiso de esa columna que dice estudios epidemiológicos?
Porque esa columna yo siempre, porque esta diapositiva yo siempre la comparto con dos cursos. Con el curso de sanidad, digamos que en otras instituciones también la he compartido, y con el curso de epidemiología. Y en el curso de epidemiología sí es importante cómo hacer ese paralelo. Pero para el curso de sanidad es importante, es la columnita de la mitad, la que dice vigilancia epidemiológica. ¿Por qué nosotros colectamos los datos o por qué recolectamos nosotros información de los predios productivos? ¿Cuál es el propósito de ir a los predios productivos, muestrear a los animales, por ejemplo, hacerles esos exámenes clínicos para poder identificar cuántos están enfermos o cuántos están sanos? Poder desarrollar, poder describir, poder contar cuál es el estado de salud de la población bovina, de la población ovina, equina, porcina, aviar, humana, de la que sea, poder contar. Ah, no, es que vea, hicimos los exámenes clínicos o se hicieron las pruebas de laboratorio y de tantos animales salieron enfermos esta cantidad. La proporción de enfermos es del 20%. La proporción de machos que están afectados es del 30%. La proporción de hembras afectadas es del 40%. La proporción de animales adultos afectados es del 20%. Pero poder contar cuál es la población que está siendo más afectada, si está afectando más algún grupo poblacional. ¿Por qué es importante realizar esto? Y esto, digamos, es fundamental acá. Generar la alerta sanitaria. ¿Qué es esto de generar la alerta sanitaria? Poder, en caso de que se detecte que hay un incremento en el número de casos, si estamos hablando de una enfermedad endémica, o si se detecta un animal positivo, en caso de una enfermedad exótica, poder prender las luces rojas, poder prender las bocinas, poder decirle a todo el mundo, cuidado, cuidado que esta enfermedad nos está cogiendo ventaja. Eso es lo que hacemos relación con generar la alerta sanitaria. Y esto de indagar los patrones de la enfermedad es lo que les acabo de decir ahorita. Poder saber para determinar esas estrategias de control, cuál es la población afectada. No es que me está afectando más a machos que a las hembras. Ojo, tengo que separar los machos, tengo que hacerle un establo nuevo a los machos, tengo que darle mejor alimentación a los machos, tengo es que sacrificar a los machos, tengo que hacer algo con esos animales o puedo generar las mismas estrategias sin importar si es macho o si es una hembra. No, es que me está afectando más a la población neonatal o a los recién nacidos. Tengo que tomar algunas medidas o algunas estrategias puntuales con esta población de recién nacidos. No, es que me está presentando esa enfermedad o ese incremento de casos, esos brotes los detectamos y generalmente se presentan en invierno. ¿Será que tenemos que analizar y mirar qué estrategias vamos a tomar a cabo para mermar la presentación de estas patologías en invierno? Entonces, para eso es para lo cual recolectamos esos datos, para poder establecer qué estrategias de control vamos a tomar. Esto de la frecuencia de recolección de los datos es que esa información, y eso básicamente es lo que hace el Instituto Colombiano Agropecuario en su día a día, ellos recopilan datos todos los días, no todos los días de la misma finca, pero ellos hacen rondas, por llamarlos de alguna manera, por los diferentes municipios o por diferentes predios pecuarios, recolectando información, siempre. ¿Para qué? Para ver si esa descripción de salud se puede modificar o si esa descripción de esa salud o de esa patología se modifica para poder identificar, ay no, es que aquí lo habíamos recolectado hace un mes y hace un mes solamente habían 2 y acá ya hay 4, esto se ha venido incrementando o no. Vinimos hace un mes y habían 2, vinimos hoy y hay 2, esto continúa igual. Vinimos hace un mes y habían 2 animales enfermos y ya no hay ninguno, esto mejoró. Entonces miren que esa recolección de la información siempre, y acá digamos
yo siempre digo que el ICA, porque el ICA lo hace a nivel nacional, pero como zootecnistas o como médicos veterinarios, siempre estamos haciendo esta recolección día a día, todos los días, anotándolas en los registros para poder hacer chequeo de nuestros animales. Con procedimientos, acá dice que cómo se colectan los datos y dice que procedimientos estandarizados y mucha población involucrada. Vuelve y juega. El ICA generalmente, cuando uno tiene un predio productivo, uno lo debe inscribir ante el ICA. Y entonces el ICA puede hacer visitas y puede hacer, que usualmente son programadas, entonces hace visitas y toman información de la salud de nuestros animales para poder decir, vea, en Colombia, pues mal que bien, seguimos igual, pues no se nos ha incrementado ninguna enfermedad. En Colombia hemos mejorado con esta enfermedad. En Colombia vamos, pero mal, con esta otra enfermedad. Entonces miren que ellos todo el tiempo y tienen, digamos, ya unos cuestionarios estructurados, ya tienen estructuradas las pruebas diagnósticas que toman y que envían a laboratorios autorizados. Entonces, digamos que estos funcionarios no se ponen a improvisar, simplemente llegan ya como con su listica de chequeo, revisan a los animales, hacen su listica de chequeo y van mirando punto por punto. Y por eso se dice que mucha población involucrada, porque usualmente esto lo hacen a nivel nacional. ¿Qué pasa? Que cuando decimos vigilancia, y yo siempre lo llevo a nivel nacional porque es la función fundamental del Instituto Colombiano Agropecuario, eso no quiere decir que nosotros como zootecnistas en nuestros predios pecuarios en los que estamos trabajando no lo hagamos. Claro, lo hacemos, pero a nivel micro. Y entonces ahí, ¿cuál va a ser la población involucrada? Va a ser toda la población de las granjas o de los predios productivos dentro de los cuales nosotros estemos como trabajando. Entonces, generalmente cuando decimos que mucha población involucrada es toda la población animal con la que nosotros estemos vinculados va a estar involucrada porque vamos a estar tomando información, recolectando información de ellos. Eso del análisis de los datos, ahí dice, usualmente es fácil y es muy sencilla. ¿Y por qué es muy sencilla? Y a uno no le gusta, bueno, a uno no, porque a mí sí me gusta mucho, pero a la mayoría de las personas que decidimos estudiar veterinaria o que decidimos estudiar zootecnia, no nos gusta, insisto, o no les gusta mucho las matemáticas. Y no les gusta a veces las matemáticas porque piensan que son complejas, porque piensan que son difíciles y por un montón de mitos que se tejen alrededor de los números. Pero realmente el análisis de los datos es algo muy sencillo, no pasa de ser unas simples proporciones, es decir, ¿cuánto es la cantidad de animales enfermos? El 10%, el 20%, eso es lo que quiere decir esa palabra de prevalencia, la proporción de animales enfermos. En la granja donde yo estoy trabajando está enfermo el 20% de la población, el 1%, el 5%, está afectado el 20% de la población neonatal o está afectado el 100% de la población neonatal y eso simplemente lo hallamos o lo podemos, digamos, identificar a punta de reglitas de 3 que nos enseñaron desde por allá, desde cuarto de primaria. Entonces, por eso dice que el análisis de datos es muy sencillo, porque la mayoría de los cálculos matemáticos que tenemos que hacer son reglas de 3 para poder sacar cuál es mi población más vulnerable, la infantil, la geriátrica, la que está en edad productiva, las hembras, los machos, ¿cierto? Los equinos, los bovinos, todos todos tienen la misma proporcionalidad de infección, entonces por eso se dice que generalmente es fácil porque se limita mucho a hacer o a obtener proporciones a través de regla de 3. Y acá yo les coloco, digamos, 2 ejemplos. Y dice vigilancia de lactosa y vigilancia de la rabia. ¿Por qué les coloco estos 2 ejemplos? Porque son los clásicos que tenemos a nivel nacional. Aftosa es el programa líder a nivel nacional en cuanto a sanidad animal. ¿Por qué es digamos, el programa líder? Porque nuestro territorio está otra vez desde febrero
declarado libre de aftosa con vacunación en la mayoría del territorio nacional, donde tenemos algunos municipios declarados libres de fiebre aftosa sin vacunación, pero en nuestro territorio teóricamente no tenemos fiebre aftosa. Entonces, ahí quiere decir que todo ese seguimiento que desde hace más de 20 años se le viene haciendo a esta enfermedad para poder aplicar las estrategias de control como el sacrificio de los animales positivos y el sacrificio de los animales que convivían con ese animal positivo, pues finalmente ha dado frutos. Finalmente logramos controlarla, logramos que no afectara a nuestros animales. El ejemplo de la rabia es porque rabia siempre va a ser una enfermedad de una alto o que siempre vamos a tener como los ojos puestos en ella. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que me va a matar lo que se encuentre en el camino. Es una enfermedad que si llega al sistema nervioso de los animales, sea el animal que sea, me lo va a matar y lo mismo va a pasar con nosotros. Si llega al sistema nervioso de nosotros, pues lo más común que vaya a pasar es que nos vamos a morir. Entonces, por eso siempre estamos, o el ICA está chequeando la rabia. ¿Cuántos animales se han muerto por rabia? ¿Cuántos ataques por murciélagos o esta rabia sí ha procedido de murciélagos hematófagos o se ha generado por algún otro animal? Por ejemplo, hay algún felino o hay algún canino involucrado. Entonces, ese monitoreo de la rabia es, digamos, la otra enfermedad estrella del seguimiento que hacemos, sobre todo porque hace ya, es el último caso reportado en humanos, si la memoria no me falla, fue en el 2008-2009, entonces ya tenemos también buenos años sin generar o sin tener casos de rabia humana en nuestro territorio nacional. Casos de rabia bovina seguimos teniendo, infortunadamente, y si recordamos como la presentación de la enfermedad, lo seguimos teniendo sobre todo en zonas donde nuestros bovinos tienen o pueden tener mayor contacto con los murciélagos hematófagos, sobre todo en animales jóvenes, que digamos que su cuerito es más fácil de penetrar por estos murciélagos hematófagos. Entonces, a estas dos enfermedades son, digamos, las pioneras o son las enfermedades banderas que siempre a nivel nacional se están checando. Preguntas hasta ahí, hasta este momentico. ¿O vamos bien? Estamos muy bien. Vamos bien. Perfecto. Déjenme, yo vuelvo a poner esto grande. ¿Qué es esto de los atributos? Digamos que más que atributos son como las características que nosotros buscamos que todo sistema de seguimiento a las diferentes enfermedades tenga. Nosotros miramos o a nosotros nos interesa que el seguimiento, que el monitoreo, que esa observación de las enfermedades que nosotros hacemos sean simples, sean sencillas, que no tenga que ser o que para reconocer una enfermedad o para reconocer que algo anda mal, pues que no sea que simplemente identificar el animal muerto. Y por eso es que la recopilación de la información comienza casi que con cualquier persona. Cualquier persona, uno ve, ay no, este animal, si uno le toca al hocico, ay, está como muy caliente, uno puede ir casi que a reportarlo, uno se lo comenta al propietario de la granja o se lo comenta al cuidador, o si está el zootecnista, uno le dice, ay, mira, esto está como muy caliente, a ver si le toman la temperatura. Pero entonces uno busca que esos sistemas de monitoreo de las enfermedades sean muy sencillos para que ojalá mucha parte de la población se pueda vincular. ¿Y por qué? Porque entre más se vincule, más facilidad de información le vamos a nosotros a generar al ente oficial, al ICA. Más facilidad, ellos van a decir, ay, vean, me está llegando reportes de que aquí puede pasar algo malo, aquí puede estar sucediendo una situación que está alterando. Entonces,
Lo que se busca es que sea algo tan sencillo que todo el mundo sepa qué hacer. Y lo más sencillo, me voy a pasar acá unas diapositivas y ya me devuelvo a esto. Denme un segundo. Acá, ya me voy a devolver a lo anterior. Miren acá, el sistema de vigilancia comienza siempre por un buen chismoso. Y eso tiene que ver mucho con la simplicidad. A nosotros nos interesa la gente, y cuando yo digo la gente chismosa que nos interesa, no es la gente chismosa malintencionada, sino la gente chismosa o de facilidad comunicativa bien intencionada. Entonces miren acá, fuentes y sensores, naranjadito y amarillo, y dice fuentes, ganaderos, gremios, médicos veterinarios o tecnistas, que no lo tengo, pero se me olvidó, pero también entran almacenes agropecuarios, ferias, ¿cómo así? Ahí miren que es como donde se puede comenzar la detección de algo anómalo en una feria. Ay, mira aquel animal, mira aquellos animales. Empieza el gremio, esta cosita está como mal funcionando. Empiezan los ganaderos a hablar, empiezan los médicos veterinarios. El del almacén agropecuario que le llegó el ganadero y entonces él detectó como algo raro porque le llegó preguntando que para una patología y él ve, pero tan charro si este nunca me había preguntado. A eso me refiero con los buenos chismosos. Y miren acá, los sensores. Miren que las fuentes son los primeros chismosos entre comillas, pero chismosos de buena fe. No necesitamos chismosos de mala fe que vayan entorpeciendo. Entonces, los chismosos de buena fe son los que dicen, ay, pero vea, esto está muy raro, comuniquémoselo a alguien. ¿Y quién es ese alguien? Ahí ya vienen los sensores. Y los sensores son unas personas muy importantes. Y entonces yo acá sí les coloco proyectos locales o los líderes también sociales o líderes comunitarios. Las agremiaciones, yo ahí les pongo que Fedegan o Fedequinas o FENAVI o por Colombia, cualquier organización. Y hay dos o uno, bueno, sí, dos, las secretarías de agriculturas municipales y las UMATAS, las unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria. Ellos, cuando esas fuentes o esos primeros buenos chismosos detectan algo, ellos usualmente llegan también a esas secretarías de agricultura o los ganaderos van y reportan a su gremio, ve, esta finca tal cosa, este predio tal cosa, o el almacén agropecuario va donde el alcalde y entonces al alcalde le empieza a decir toda la historia y entre la historia que le cuenta empieza a salir que alguien le preguntó por una patología y esa información llega a unos sensores. Y esos sensores entonces generalmente son los directores o son la gente que trabaja en esas unidades municipales de asistencia técnica agropecuaria, UMATA. Y las UMATAs ya son, y ya me voy a devolver, digamos, a lo que veníamos antes, son los que son los que van a empezar a direccionar la información con el ICA. La UMATA es como ese puente conector entre el chismoso que no sabe bien qué es lo que pasa, simplemente va a divulgar la información y la entidad, digamos, ya oficial que va a rectificar si esa información es correcta o no es correcta, que es el ICA. Entonces, esas UMATAs, ese es un papel fundamental. Si una UMATA no cumple como con ese papel de enlace entre el ICA y esas fuentes primarias de información, ahí se nos desencadena una serie de problemas. Y ahí, eso, me voy a devolver acá donde estábamos. Denme un segundito, yo devuelvo todo esto. Ahí es donde a veces esa simplicidad que queremos y que partimos con las diferentes fuentes, cuando las UMATAs no trabajan bien y no transmiten bien la información y no tienen una buena comunicación con el ICA, o esas UMATAs no tienen una buena comunicación con los ganaderos o con esas fuentes primarias de información, eso que queríamos que se hiciera como de manera simple, se puede llegar a complejizar. Entonces la simplicidad no es otra cosa, sino que la información logre fluir lo más abierta posible, lo más cristalina posible para que todos
digamos, sepamos de qué estamos hablando. Eso es lo que hace relación esa simplicidad, esa representatividad. Esa representatividad está relacionada con el hecho que cubra esos sistemas de vigilancia epidemiológica o ese monitoreo de las enfermedades que logre cubrir la zona geográfica que necesita. ¿Cómo así que logra cubrir la zona geográfica que necesita? Por ejemplo, que si estoy haciendo vigilancia para un municipio, pues para alguna enfermedad en un municipio, pues que yo realmente logre visualizar en todo el municipio cómo está esta patología, no que solamente logre identificar en 2 o 3 predios. Si yo estoy haciendo seguimiento en mi finca, solo en un predio, pues que logre visualizar en todos mis animales cómo está esa enfermedad. Si yo estoy haciendo seguimiento a nivel nacional, pues lograr tener o capturar información de todo el territorio nacional y no solamente de algunos lugares del territorio nacional. Y aquí, por ejemplo, en esa representatividad, infortunadamente, todavía fallamos mucho. ¿Y por qué todavía fallamos mucho en esa representatividad de la vigilancia o los sistemas de seguimiento de las enfermedades? Yo soy muy mala, pero dentro de 8 días que veamos como en la página del ICA, como el mapita, yo soy muy mala con la geografía, pero si ustedes cierren los ojitos y piensen en el mapa de Colombia. Y usualmente Colombia queda como dividida como por una línea como diagonal y que me parte como el país en dos, en la zona como norte y en la zona como sur. Y en la zona sur empieza uno a encontrar que allá abajo está el Amazonas, que está Nariño, y no me preguntan los otros nombres de los departamentos que no me los sé, ¿cierto? Entonces uno ve que en la zona sur, infortunadamente, hay más subdesarrollo y hay más precariedad y hay más dificultades económicas que en la zona, digamos, norte, céntrica norte del territorio nacional. ¿Qué pasa con eso? Que eso también se ve reflejado en esos sistemas de vigilancia. Usualmente tenemos buena representatividad en la zona céntrica, en las ciudades importantes, en los municipios aledaños a las ciudades importantes, pero no tenemos tan buena representatividad, no alcanzamos a cubrir también el territorio en esos municipios, por ejemplo, muy del sur, o en esos municipios muy de frontera, o en esos municipios, digamos, más pobres, ¿cierto? Entonces, en esas zonas a veces no logramos hacer seguimiento como en todos los municipios o en todos los departamentos, entonces ahí la representatividad del ICA, que es como la organización o la institución que lleva el seguimiento de las enfermedades en los animales, tiene todavía falencias. ¿Qué es esto de la aceptabilidad y la adaptabilidad? Es poder que este seguimiento que hacemos a esas enfermedades se acepten por parte de la comunidad y se adapten a las condiciones también en que las comunidades vivimos. Es decir, si ese sistema de vigilancia, ese seguimiento a las enfermedades, la comunidad, por ejemplo, no acepta que el ICA ingrese, dicen que esa enfermedad para ellos no es importante, que ellos tienen otras prioridades, que a ellos no les interesa, eso va a complejizar mucho la recopilación de información, eso va a complejizar mucho el poder obtener datos de esa patología. ¿Por qué? Porque la comunidad nos va a bloquear la entrada, no nos va a permitir llegar, digamos, hasta el fondo. Entonces, eso es lo que hace relación eso de la aceptabilidad y la adaptabilidad, poder construir con la comunidad y poderles hacer ver a ellos la importancia para que nos permitan a nosotros recolectar la información para poder monitorear esas enfermedades. Si la comunidad no nos ayuda, estamos
literalmente en la olla. Si la comunidad no nos ayuda si ellos ven un animal enfermo, a reportarlo por el temor que sea, esos datos que nosotros vamos a estar reflejando van a ser muy posiblemente datos equivocados, datos erróneos. Y eso, infortunadamente, todavía sigue pasando. Entonces, miren que estos atributos se han tratado de mejorar. El ICA ha hecho una labor muy grande por mejorarlos día a día, pero todavía falta trabajo por hacer. Esto de la oportunidad de la información y la difusión de la información es que la información, los datos que se recopilen de las enfermedades que les estamos haciendo seguimiento, casi que ojalá estén o sean datos en tiempo real. ¿Cómo así que datos en tiempo real? Casi que si uno ingresa a la página del ICA, pues uno puede encontrar, hoy se presentó tal cosa en tal municipio, hoy se hicieron tantos análisis, hoy salieron tantos positivos. Entonces, eso es oportunidad de la información, que esté como muy actualizada. El ICA en esto ha mejorado mucho, muchísimo, muchísimo, y el martes que ingresemos a la página del ICA vamos a poder mirar que realmente están bastante actualizados, pero tampoco tan actualizados como para poner o para uno poder saber lo que pasa hoy martes 12 de mayo si fuésemos a ingresar, tampoco tan actualizados. Entonces, se ha mejorado, pero todavía falta. Y lo de la difusión de la información, en este es opinión personal, en este creo que estamos un poquito atrasados. ¿Por qué? Porque la difusión de la información, infortunadamente, pasa como mucha de la información que se genera en este país, se queda como en las páginas oficiales. En este caso, mucha de esta información se queda en las páginas o en los sitios autorizados o en la página del ICA, pero mucha gente no sabe cómo acceder a la página del ICA. Muchos ganaderos, muchos productores, muchos estudiantes, muchos colegas zootecnistas, muchos colegas médicos veterinarios no tienen ni idea de cómo ingresar a la página del ICA y por dónde buscar la información de cómo estamos en el estatus sanitario o en la sanidad de nuestros animales en términos generales en Colombia. Entonces, la difusión, digamos que han mejorado en la oportunidad, pero todavía queda muy limitado a que solamente se encuentra o en las oficinas del ICA, digamos, a nivel municipal o departamental, y le toca a uno ir a las oficinas del ICA a buscar la información, o en la página web, pero digamos que hay cada vez como más estrategias para que se divulgue la información, y a veces no se emplean como estas otras estrategias. Entonces a veces se quedan cortos como en el uso de la televisión o en el uso de los programas radiales, que son estrategias que podrían utilizar como también con más frecuencia para que toda la población esté atenta de qué es lo que está pasando con las enfermedades a las cuales les hacemos seguimiento constante. Y este término yo lo quería dejar para el final. Este término de sensibilidad, que es un término que es bien importante para todo el seguimiento de las enfermedades que nosotros hagamos. ¿Qué quiere decir eso de sensibilidad? Que el seguimiento que nosotros hagamos a esas enfermedades tenga la capacidad de detectar qué, o de detectar que los casos de la enfermedad están aumentando, es decir, que ese seguimiento que nosotros hacemos de las enfermedades tenga la capacidad de detectar brotes, que se están aumentando los casos, que están incrementando, ¿cierto? O que ese sistema, ese seguimiento que nosotros estamos haciendo de las enfermedades logre detectar un caso, en caso, valga la redundancia, de ser una enfermedad exótica. Entonces, que nos logre detectar un caso antes, digamos, de que se disemine dentro del territorio nacional. Entonces, esa sensibilidad hace relaciones a esa capacidad de poder detectar los brotes y poder detectar los casos nuevos. Entonces,
¿Qué queremos? Que ese seguimiento efectivamente sea capaz de identificar cuándo se están incrementando los casos y que ese seguimiento que hacemos realmente nos logre detectar cuándo se está presentando una nueva enfermedad. Esto digamos que yo se los coloco, pero es como un resumen. ¿Un resumen de qué? De lo que hemos hablado en las diapositivas anteriores. Miren que ese seguimiento o ese monitoreo, ¿para qué nos va a servir? Para poder mirar cambios en la ocurrencia de estas enfermedades, para poder detectar esos brotes, para poder detectar que se me están incrementando la presentación de casos, para poder identificar que es que ya no se me están presentando esa enfermedad en invierno, sino que también se me está presentando en verano, para poder, a eso se relaciona esto de lo de los cambios en los patrones, para poder identificar que es que antes solamente me estaba afectando a la población juvenil y ya no solamente me está afectando a la población juvenil de mis animales, ya también me está afectando a la producción que está en edad, valga la redundancia, productiva. ¿Cierto? A la población que está en etapa productiva. Ah, no, ¿para qué me va a también servir? Para poder detectar cambios en esas prácticas de salud. ¿Cómo así que detectar cambios en esas prácticas de salud? Para poder decir, ojo, que es que como se me están incrementando los casos, hay que modificar esas estrategias de control. Ojo, que es que como se me están presentando ya esa patología que antes me afectaba solamente a los neonatos, ya me está afectando no solamente a los neonatos, sino a los animales adultos. Ojo que hay que cambiar y buscar otras estrategias para que esto no me siga afectando. Entonces me da información, me da todos los datos para yo poder detectar y determinar qué nuevas estrategias, poder planear los programas de salud, poder modificar esas estrategias, poder evaluar si esas medidas de prevención primaria, si esas medidas de prevención secundaria principalmente están siendo útiles o no están sirviendo para nada. Entonces, en términos generales, eso es lo que nosotros buscamos. Aquí, yo más que con esta diapositiva, espérenme, yo ya me devuelvo a esta diapositiva. En esta diapositiva. Miren que en la diapositiva que yo les dije que ahí no, me voy a devolver, qué pena que esté jugando tanto con las diapositivas. Miren acá dice, vigilancia activa, vigilancia pasiva. Es decir, seguimiento o monitoreo pasivo, seguimiento monitoreo activo. Cuando nosotros hablamos de un seguimiento pasivo, cuando uno habla de algo pasivo, es como cuando uno dice, le llega todo como por inercia, él no se esforzó, él no hizo como mayor actividad física, por llamarlo de alguna manera, y la información le llegó. Eso es la vigilancia pasiva. ¿Cómo así? Que a las oficinas del ICA, esto, o que al propietario, por ejemplo, si pongámoslo a nivel de finca, el propietario de una finca no es el que va a ir a mirar y a checar animal por animal a ver cuál está enfermo, cuál está sano, cuál se murió, cuál no se murió, ni nada de eso. Eso lo va a hacer otra persona. Al propietario de la finca muchas veces, ¿qué le llega? Le llega una información, le llega, vea, se murieron 2 animales, se enfermaron 3 animales, y el propietario de la finca pues va a decir, bueno, como a él le interesa que su negocio sea productivo, él va a decir, listo, entonces se me murieron 2 animales, se me enfermaron 3 animales, yo ya, o él va a analizar, va a sacar esas proporciones, ¿cierto? Y van a buscar estrategias para disminuir esos casos. Pero mire que él no fue a obtener la información, él la analiza, la discrimina en pedacitos pequeños, hace uno que otro análisis matemático sin mayor complejidad y toma decisiones. Pero él no va, digamos, al terreno, no se puso las botas para muestrear los animales, para hacerle el examen clínico a los animales, para poder procesar esas muestras. Él no hizo como nada de eso, él simplemente se quedó en su escritorio esperando que otra persona
hiciera, entre comillas, el trabajo sucio o fuera a campo y le diera esa información. Él se quedó sentadito en su escritorio esperando. Cuando le llegó la información, él en el computadorcito hizo ahí unos numeritos, unas operaciones matemáticas y medita, piensa qué estrategia. No estoy diciendo que eso sea malo, simplemente para que me entienda que el pasivo no va a terreno a buscar información. ¿Qué hace la vigilancia activa? Entre comillas, el trabajo sucio. Ir a terreno a buscar la información. Es el que va a los potreros, es el que va a las fincas, es el que va a tomar, a muestrear, a llevar esas pruebas al laboratorio, es el que va a conseguir como la información de los animales directamente. Entonces, una puede sobrevivir sin la otra, no. Es decir, no podemos solamente generar un seguimiento activo, tomando muestras, analizando, sin generar como esos análisis matemáticos, análisis estadísticos. ¿Por qué? Porque nos quedaríamos sin saber realmente cómo fue la síntesis de toda esa información que nosotros llevamos. Entonces, no nos podemos quedar solamente con la vigilancia activa, porque no lograríamos resumir la información generada. ¿Nos podemos quedar solamente con la vigilancia pasiva? Tampoco. ¿Por qué? Porque entonces, ¿quién nos va a traer los datos? Necesitamos a alguien que haga ese trabajo y que nos traiga los datos para nosotros poderlos visualizar, pensar, volver a interpretar, sacar conclusiones. Entonces, miren que no es que una sea mejor que la otra, las dos son complementarias. Hay quienes les gusta más trabajar desde la parte activa, que quienes hacen a nivel nacional esta parte activa, usualmente, en algunos casos, funcionarios de las UMATAS hacen esta parte de vigilancia activa, médicos veterinarios, los que trabajan en las granjas, los zootecnistas que trabajan en la granja, ellos o nosotros usualmente somos los que hacemos la vigilancia activa. Los funcionarios del ICA de campo hacen la vigilancia activa. Vamos a las fincas, muestreamos los animales, tomamos la información. ¿Quiénes hacen la vigilancia pasiva? Los directores regionales del ICA, el director general del ICA, todos los que trabajan, digamos, como en las oficinas regionales o en los departamentos regionales del Instituto Colombiano Agropecuario, dependiendo de las diferentes cadenas productivas, son los que hacen la vigilancia pasiva, son los que recopilan toda esa información, la estudian, la descomponen en pedacitos y la van publicando para poder hacer una retroalimentación. Entonces ya sí me voy a ir otra vez a esta diapositiva. Miren acá, dice, reporte, retroalimentación, departamento de salud, y en las cositas que aparecen arriba dice como clínicos, laboratorios, hospitales, proveedores de salud pública y proveedores como de salud. ¿Quién más hace falta ahí? Que es importante y que digamos que no aparece porque esto es una imagen que tomé de un libro de vigilancia epidemiológica en humanos, entonces digamos que por eso no aparecen. ¿Quiénes hacen falta ahí? Los almacenes agropecuarios, los productores, ¿cierto? Entonces miren que también hace pues como falta ahí algunos otros eslabones, pero en general en eso que dice proveedores, clínicos, laboratorios, son como todos los involucrados en las cadenas productivas. ¿Qué pasa? Miren que ahí se forman como dos flechitas, una flechita que va para allá y otra flechita que va para allá. Y si uno logra como juntar las dos flechitas, eso finalmente se convierte en un círculo. Eso finalmente se convierte en un círculo. Y eso es la vigilancia epidemiológica que nos va a permitir tomar las estrategias de control para las enfermedades, hacer reportes. ¿Quiénes generan esos reportes? La vigilancia epidemiológica activa. Toman esa información, van, la buscan, la encuentran en la zona, en la finca y mandan esa información a alguien que está en una oficina. En el departamento de salud, llámese ICA para nuestro caso. Ese departamento de salud, ese ICA,
ya en las oficinas, ¿qué va a hacer? Una retroalimentación con una síntesis, con un resumen de esa información donde diga, vea, la proporción de animales afectados es esta, estamos igual, estamos peor, estamos mejorando, se nos está extendiendo, la estamos controlando. Y esa retroalimentación no solamente se la va a hacer a quien le dio la información original, sino que se la va a hacer a todos aquellos que están involucrados en la cadena productiva. Se la va a hacer al que está en la tienda agropecuaria, se la va a hacer al médico veterinario, se la va a hacer al zootecnista, se la va a hacer a los propietarios, se la va a hacer a los productores, se las va a hacer a los que trabajan en los laboratorios, se la debe de hacer, digamos, a todos los involucrados en esa cadena productiva. Entonces, miren que lo que decíamos ahorita, vigilancia activa y vigilancia pasiva se convierten en un círculo que no puede sobrevivir el uno sin el otro. Los dos son absolutamente importantes para poder generar una adecuada información. Solo con activa no lo logramos hacer y solo con pasiva tampoco lo vamos a lograr determinar. ¿Qué vamos a hacer? Entonces, la próxima clase que nos vamos a ver nosotros es dentro de 8 días, porque mañana yo ya les voy a enviar el enlace con el video de la clase de hoy y les voy a enviar el enlace para hacer la inscripción para la charla de mañana a los correos. Entonces mañana a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar, es en la charla de que les mencioné ahorita, que déjenme, yo les vuelvo a decir el nombre bien el nombre bien de esa charla, que se llama, déjenme, yo abro aquí otra vez que siempre se me va el nombre completo de esa charla. Se llama, si soy capaz de abrirla, transferencia de embriones en bovinos, manejo de la vaca donante. Entonces mañana a las 3 de la tarde nos vamos a encontrar en esas charlas. Ya les voy a mandar el enlace para hacer la inscripción. Y dentro de 8 días entonces vamos a terminar de visualizar como esta pirámide. Vamos a visualizar esta hojita de notificación de la rabia humana, que es importante que lo tengamos presente. Y vamos a visualizar en la página del ICA cómo logramos ingresar y cómo o en dónde o en qué parte nosotros como zootecnistas vamos a poder encontrar información de cómo es el comportamiento de las enfermedades de vigilancia obligatoria en el territorio nacional. Entonces vamos a mirar cómo ingresamos como a esa página del ICA, por donde buscamos la información y qué información es la que nos ofrece directamente el ICA. Niños, ¿tenemos preguntas, inquietudes? No, profe, todo claro. Listo. Entonces, yo ya voy a dar por finalizada la grabación y en el transcurso, ahorita por ahí en una media horita, una horita más o menos, les está llegando como el enlace para que hagan la inscripción para la charla de mañana. Listo, José, ¿alguna profe. pregunta? Listo. Profe. Listo, perfecto. Entonces, niños, como siempre es un placer. Dios mediante, pues nos vemos mañana, dentro de 8 días. Que tengan un feliz día. Lo mismo, profe. Chao. Igual, profe.